Como mujeres, nuestro cruce con las tecnologías implica un habitar a través de diferentes medios, no solamente a través de textos y sonidos, sino también a través de colores, formas y texturas, a través de imágenes que van creando una identidad corpórea que se traslada al ecosistema digital y que visibilizan desde distintas perspectivas espejos en los cuales nos miramos, nos reflejamos y a la vez nos desprendemos de miradas opresoras que no nos representan. Desde Radio Cyborg Feminista nos vemos identificadas y empoderadas a través de Cuñalle Sareco, proyecto de participación investigativa de Jazmín Ruiz Díaz, que hace uso de las tecnologías para, de manera colaborativa, compilar identidades que, a pesar de ser distintas, nos representan. De la mano de Jazmín ya habíamos escuchado sobre el contexto, la evolución y los resultados del proyecto a través de su artículo Cuñalle Sareco, la mirada femenina en tiempo de selfies. Y en este episodio quisimos indagar más, ya desde un punto de vista más cercano y desde su voz propia. Bueno, Cuñalle Sareco, primero que nada es mi proyecto de tesis. Yo me fui a hacer un máster a Londres en el King's College en Industrias Culturales y Creativas. El campo de las industrias culturales y creativas es un espectro muy grande que incluye desde el cine, la moda, las artes visuales, la cultura visual, la música y las industrias creativas en sí. Entonces, bueno, dentro de este campo yo como que fui tratando de focalizar los temas que son de mi mayor interés. Y uno de esos temas fue una materia que se llamaba Moda, Cultura y Sociedad. En esta materia, donde se enfoca la moda como un fenómeno cotidiano y bueno, cómo eso repercute en la sociedad y cómo la sociedad también repercute en el vestir, me adentré en este campo más amplio que es el de la cultura visual. Que cultura visual es otra vez más allá de las artes visuales, es aprender a mirar, tiene mucho que ver con la semiología, con cómo se construyen las imágenes, con cómo se procesan y con cómo nosotros las interpretamos y desde dónde las miramos. Eso a mí me interesó muchísimo, ¿verdad? Y allí llegamos a un teórico que se llama John Berger, que tiene un documental en YouTube para los 70 de la BBC, que se llama Ways of Seeing, modos de ver, y que encuentran en YouTube. Son así 4 capítulos de media hora, algo así. Y ahí, a través de eso, él habla de la teoría de la mirada. Y después, otra autora que es de teoría de cine, que se llama Laura Mulvey, habla de la mirada femenina, en contraposición a la mirada masculina. Entonces, bueno, esa teoría fue como el punto de partida de decir, wow, esto a mí me interesa, esto es algo que afecta a mi quehacer, porque yo soy comunicadora, soy periodista, fui mucho tiempo editora de revistas. Entonces, desde mi profesión, ¿verdad? Como creadora de contenido, pero también como artista, como actriz, que eran cosas como que veía, que me afectaban y que me afectaban a mí también como mujer. Y dije, wow. Pero, o sea, no es que apareció de la nada, sino que son cosas que venía hablando con mis amigas, que son de los medios, por ejemplo, con Amalia Rivas, que es fotógrafa y que es productora. Son cosas de las que discutíamos, ¿verdad? Cómo vemos la fotografía de moda, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo vemos la publicidad, cómo se le presenta a la mujer, cuáles son los estándares de belleza que dominan, cómo podríamos cambiar eso, cómo podríamos pensar que haya más fotógrafas, más directoras de cine, más mujeres en la creación de la imagen. Esto también son cosas que yo vine conversando y ahí es como que empieza a juntarse el proyecto, porque semanas antes de viajar yo tuve una reunión con Regi Rivas, ¿verdad? Que teníamos un proyecto que en ese momento no se dio, pero que sigue vigente, ¿verdad? Y discutimos también esta cuestión, ¿verdad? De la mirada y de cómo el trabajo de Regi refleja toda esta teoría de la mirada femenina, porque ella discute mucho el tema de la sexualidad, de la identidad, del cuerpo, ¿verdad? Es hasta transgresor, pero con una cierta estética que se ve cotidiana. Todo partió como primero quería hablar de la ilustración en Paraguay desde la mirada femenina. Entonces le digo, tu obra me transmite eso, quiero llegar a más ilustradoras. ¿Cómo llego, verdad? Porque lo tuyo, para mí lo tuyo no se puede separar de la plataforma. O sea, Regi Rivas es Regi Rivas y la conocemos y la consumimos porque está en Instagram, porque tiene un hashtag que es Mamacitas Club. Lo podemos compartir porque está accesible en nuestro día a día. Entonces para mí la plataforma también era parte de la historia, el medio del mensaje, ¿verdad? Como dice McLuhan, era un todo. Y ella me dice, sí, yo conozco muchísimas artistas que hacen un trabajo muy lindo, pero no lo comparten y eso me apena mucho, ¿verdad? No están accesibles sus perfiles en las redes o no suben su trabajo o no usan sus cuentas para comunicar eso. Y en eso entonces aparece, ¿verdad? Tipo lo que iba a hacer con Cuñalle Sareco. ¿Verdad que Cuñalle Sareco significa literalmente mirada femenina en guaraní? Literal y metafóricamente, ¿verdad? Cuñalle Sareco
también aparece en un periodo importante, en una fecha de visibilización y empoderamiento, a través de la manifestación de la identidad de la mujer. Dejamos que Has nos cuente más al respecto. Vimos que estaba por ser el 8M y dijimos, bueno, que el 8M sea un día también de manifestarse en las redes, de marcar presencia a través de la imagen. Entonces creamos esta invitación que Regi, ella también puso la plataforma, ella tenía la llegada a las artistas que yo incluso no siendo parte de ese mundo no tenía. Entonces ella difundió desde su plataforma chicas, artistas o mujeres que creen o que tengan imágenes que compartir. El 8M suban imágenes que tengan que ver con el deseo, que tengan que ver con el cuerpo, que tengan que ver con expresarse y con ser mujer. Y eso fue así, sin mucha especificación, sin mucho marco teórico, subimos eso, ¿verdad? Posteamos y las chicas, o sea, la respuesta fue así, mucho más grande de lo que esperábamos. Solamente en el 8M tuvimos más de 100 posts, ¿verdad? Y ahora ya hay más de 350 posts y ya es como un hashtag que Cuñaye Sareco que se instaló y que me encanta, porque entonces las chicas asumen, hay un entendimiento de que, bueno, cuando vamos a hablar de esos temas, lo hacemos ya a través del hashtag, entonces es como ya una comunidad de mujeres, ¿verdad? Que crean imágenes, entonces, no sé, para mí eso nomás ya fue mucho más valioso, ¿verdad? También preguntamos a Has sobre cómo su proyecto alimenta el feminismo y la identidad de la mujer paraguaya dentro del campo de la cultura visual. Bueno, creo que me ayudó a entrar en contacto, a entrar en el campo académico de mujeres que investigaron qué es ser mujer paraguaya, por ejemplo, o cómo se construye ese imaginario. Hay así una bibliografía súper interesante en ese sentido. Por ejemplo, para mí fue clave Claudia Casarino, ¿verdad? Que es una artista visual, está en la Fundación Migliorisi también, ¿verdad? Haciendo gestión. Entonces yo hablando con Claudia, cuando eso no llegaba a literatura en Paraguay que me hable sobre este concepto de la mirada femenina, ¿verdad? Y ella me dice, mira, yo no te puedo hablar del arte en general, te puedo hablar de mi trabajo, y coincidía que se lanzó un libro sobre su obra, ¿verdad? Entonces a través de este libro de Claudia, yo accedo a textos que hablaban en Paraguay sobre identidad, sobre las relaciones entre ser mujer paraguaya, entre cómo me identifico con eso, cómo me identifico con mi cuerpo, y ahí me fue mucho más fácil vincular, ¿verdad? ¿Qué es ser también una mujer paraguaya en estos contextos, en internet, donde tenemos influencias transnacionales, consumimos otras influencias? A veces no nos detenemos a pensar con el soy paraguaya, sino con el qué no me gusta de mi cultura, pero en todo está presente esas cuestiones nacionales y transnacionales, ¿verdad? Entonces, vinculado con el feminismo, digamos en el mundo, esta teoría tuvo una repercusión muy fuerte en los 70. Se planteaba desde el cine y desde las artes visuales y tenía que ver con hay una hegemonía de la imagen desde la mirada masculina. ¿Esto qué significa? No solo que los creadores de imagen son hombres, sino que la forma de pensar, ¿verdad? De cómo se presenta la mujer. Por ejemplo, yo puedo ser fotógrafa o puedo ser directora de cine o puedo ser camarógrafa, pero responder simplemente a esa mirada, ¿verdad? Porque es lo que se establece, que es lo que pasa mucho en la publicidad. Desde decir, bueno, si vamos a vender detergente, ¿verdad? Vamos a presentarle a la mujer así y al hombre así, hasta el cine de Hollywood, porque el trabajo de investigación que lanza este concepto de la mirada masculina, ¿verdad? Era sobre Hitchcock. Imagínate, ¿verdad? O sea, le cuestionaba a uno de los más grandes íconos, que no por eso deja de ser un gran realizador, ¿verdad? Pero ella analizaba, por ejemplo, entonces la presencia de cómo el hombre es siempre el actor. La mujer es un sujeto pasivo, casi un objeto, ¿verdad? Que responde nomás a este actor. Entonces el público lo que hace es se pone en el papel del hombre que actúa, ¿verdad? Y desde ahí ve la película, ¿verdad? Eso es la mirada femenina. No tiene que ver con la creación, sino también tiene que ver con un plano ya psicológico de cómo nosotros, nosotras, ¿verdad? Nos paramos para mirar ya la imagen. Desde dónde nos paramos, ¿verdad? Todo este campo de la mirada femenina lo que hace es trata de cuestionar. Trata de decir que hoy parecen cosas muy simples y muy evidentes, ¿verdad? Pero el hecho de que no se estaba hablando en las redes, al menos de este concepto, así nucleando mujeres en Paraguay, significa que todavía es necesario, ¿verdad? Hablar de la mirada femenina, 50 años después de que surgió como concepto. Y no solo en Paraguay, sino en el mundo. Entonces, en todo este movimiento lo que hacen es la artista entonces cuestionar, ¿verdad? No solamente tratar de abrir espacios para que haya más mujeres que creen contenido, sino tiene que ver con también pararse a pensar. Si presentamos a la mujer con unos estándares de belleza, ¿por qué con estos estándares? ¿Por qué las protagonistas de las comedias románticas siempre tienen que tener un peso o siempre tienen que ser blancas, ¿verdad? Ahora lo que pasó con Yalitza Aparicio,
Ella salió en la tapa de Vogue. ¿Por qué eso fue tan controversial, verdad? Porque tiene que ver con qué tipo de imagen estamos acostumbrados a consumir. Cuestiones de raza, en cuestiones de miles de normas que están ya preestablecidas culturalmente y que a veces algo tan simple como pararse y cuestionar y mostrar imágenes de otra forma. O mostrar, ¿verdad? Cuando hablamos de placer, porque esto llega a campo hasta campo de la pornografía, se cuestiona desde la mirada femenina, ¿verdad? Con directora como Erika Loss. El placer, ¿verdad? Lo que nosotros interpretamos por el sexo, la sexualidad, el erotismo, está predominantemente pensado desde la mirada masculina, ¿verdad? Y eso afecta finalmente como lo que siempre se dice, ¿verdad? La representación importa. Entonces, cómo nosotros venimos mirando las imágenes tiene todo que ver con cómo nosotros pensamos lo que somos, lo que podemos ser, lo que queremos ser y lo que debemos ser, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la gran contribución de abrir el campo a discutir las cosas desde la mirada femenina. Según Jazmín, existe una dominación masculina que, si bien se manifiesta en el régimen de la mirada en distintos medios, también sigue vigente en los materiales y fuentes de investigación, en donde muchas veces los procesos investigativos se encuentran sujetos a una mirada y a un proceso hegemónico. Preguntamos a Jazmín sobre los desafíos que tuvo a la hora de realizar y consolidar Cuña Sareco. Bueno, el desafío fue más en el campo personal porque era un trabajo académico. Entonces significaba reunir una serie de requisitos muy estructurados, ¿verdad? De lo que es la academia británica, ¿verdad? De lo que te exige, de lo que necesitas para que sea válido. Entonces, por un lado, en un principio tuvo que ver con eso, como te digo, acceso a bibliografía, que yo primero pensaba que no existía, pero después gratamente me sorprendí con... Hay un campo de investigación interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me encontré con el trabajo de Bárbara Pothas, que es una investigadora que les recomiendo leer, ¿verdad? Escribió un libro que se llama Paraguay, ¿el paraíso de Mahoma o el país de las mujeres? Ella se pregunta. Entonces, ella como historiadora lo que hace es analiza un imaginario de Paraguay en el que la mujer es la protagonista histórica, pero cómo eso no se traduce en su presencia política y en su participación social y política, ¿verdad? Ella analiza, por ejemplo, todo esto que para mí fue así una base fundamental para hablar de esto, de ser mujer y de identidad y de imaginario. Entonces fue eso. Después también con hacer cuestiones, trabajos en internet, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy, muy delicado porque entras en cuestiones de autoría, ¿verdad? Cuestiones de no invadir la privacidad. Algo gracioso entre todo es que en el medio de mi tesis salió esta regulación de GDPR, de regulación de datos, ¿verdad? Por todo el tema de Cambridge Analytica. Entonces, por ejemplo, cambiaron las regulaciones y se ponían mucho más exigentes, ¿verdad? Tienes que establecer permisos, le tienes que pedir permiso a la gente y dices, no, pero si esta es mi obra usada, ¿verdad? Pero son cosas que de repente en otro proceso que son más rigurosos llevaron su tiempo. También el pensarse afuera, porque hay cosas que yo me ponía, ¿verdad? En la perspectiva de mis evaluadores, que son finalmente gente extranjera, que poco y nada conoce de la cultura paraguaya. Entonces yo le decía, mira, yo sé que esto no parece mucho, de repente, no parece muy revolucionario en algunas cosas, ¿verdad? No parece muy subversivo. Pero le digo, vos sabes que en este momento en mi país se está discutiendo, le explicaba a mi tutora, ¿verdad? Que es experta en temas de género. En mi país, en este momento se está discutiendo una ley de paridad y hay mujeres que se manifiestan en contra, ¿verdad? Y es, o sea, algo tan inofensivo, entre comillas, como eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algo que pueda subvertir, es mucho más delicado, porque también me pasó en el proceso, eso también fue, que se censuró el hashtag. Y ahí también la verdad que Mari Carmen Sequera me ayudó muchísimo, porque fue así, estar en el medio de mi proyecto y de repente, porque todo el tracking, digamos, de las imágenes lo hacía atrás del hashtag, pero en un momento me aparece que el hashtag estaba bloqueado. Bueno, ahí fue que también contacté con Mari Carmen, me puso en contacto con una organización que sigue estos casos y finalmente se liberó otra vez el hashtag. Pero también me parece colabora con el trabajo como investigación en el sentido de que visualiza también como sociedad que nos puede estar molestando porque haya una censura, o sea que alguien denuncia es porque molesta y finalmente refleja nomás a menor escala lo que pasa en la sociedad a mayor escala, ¿verdad? Yo creo que por ahí eso básicamente diría como desafíos que tuve que atravesar, ¿verdad? Desafíos que se abordaron a través del deseo de explorar otros ángulos, a través del proceso de pensarnos afuera, de construir un prisma y un imaginario que nos permita conectar con nosotras mismas. Como dijo Jaz, la censura del hashtag fue uno de los desafíos con los que se encontró, y es un reflejo de la molestia e incomodidad que genera a algunos encontrarse con algo diferente, con algo que rompe con la patriarcalidad de la mirada. A pesar de todo, el hashtag de Cuña Sareco sigue vigente,
y en vista a la pronta llegada del 8M en este 2019, queremos aprovechar a hacerte esta invitación. Súmate a la campaña de Cuña subiendo una foto tuya al Instagram y usando el hashtag. También puedes visitar el sitio de cuñayesareco.org para saber más sobre el proyecto. Esto fue Cuñayesareco, entrevista a Jazmín Ruiz Díaz, una producción de Belén Jiménez para Radio Cyberfeminista de TEDx Paraguay. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. Para más información, visita Cuñayesareco, la mirada femenina en tiempos de selfies, artículo escrito por Jaz y publicado en nuestro cyberblog.